Seguimos en la clase 7, vamos a ver el tema reactivo limitante y reactivo en exceso. El reactivo limitante es el reactivo que en una reacción química determina, da a conocer o limita la cantidad de producto que se forma y provoca una concentración específica o limitante a la anterior. Cuando en una ecuación está balanceada, la estequiometría se emplea para saber los moles de un producto obtenido a partir del número conocido de moles de un reactivo. Esta relación de moles entre reactivo y producto se obtiene de la ecuación balanceada. Generalmente, cuando se efectúa una reacción química, los reactivos no se encuentran en cantidades estequiométricas exactas, es decir, en las proporciones que indica su ecuación balanceada. En consecuencia, algunos reactivos se consumen totalmente mientras que otros son recuperados al final de la reacción. El reactivo que se consume en primer lugar es el llamado reactivo limitante, ya que la cantidad que éste tiene determina la cantidad total de producto formado. Cuando este reactivo se consume, la reacción se detiene. Él o los reactivos que se consumen parcialmente son los reactivos en exceso. Bien, entonces vamos a tener este caso. Tenemos que determinar quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. El problema me indica qué masa de dióxido de carbono se producirá al reaccionar 8 gramos de CH4, que es el metano, con 48 gramos de oxígeno. Entonces, como datos tenemos estos tres datos. Los gramos de dióxido de carbono, que es lo que tengo que hallar. Tengo los 8 gramos de metano y los 48 gramos de oxígeno. Esto es lo que nos dan los datos del problema. Es como si yo estuviese en un laboratorio y me dan estas cantidades y me dicen, con estas cantidades, ¿cuánta masa se va a producir? Bueno, tengo que partir de la reacción química. Acá tenemos la reacción química copiada, metano con oxígeno, que produce dióxido de carbono y agua. Si en el problema me están mencionando el metano, el oxígeno y el dióxido de carbono, entonces lo que a mí me va a interesar son estas tres cantidades y no tanto el agua. O sea, me voy a concentrar en cómo se ponen en juego en esta reacción química las cantidades de metano, oxígeno y dióxido de carbono. Como primera medida tengo que balancear, tengo que ver si esta ecuación está balanceada, si está ajustada. Entonces, comienzo a ver si las cantidades de reactivo de producto son las mismas. Entonces vemos que acá ahí tengo un carbono, y acá tengo un carbono, o sea, los carbonos están balanceados. Acá tengo hidrógenos, 4 hidrógenos, y acá tengo solo 2. Y acá tengo 2 oxígenos, y acá tengo 3 oxígenos. Entonces, de alguna manera tengo que balancear esta reacción química. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar un 2 acá y un 2 acá. Entonces ahora tengo 4 oxígenos, acá tengo 2 y 2, 4 oxígenos, 4 hidrógenos y los carbonos que ya estaban balanceados. Como primera medida, entonces ya balanceamos la reacción. Y ahora tenemos que ver la cantidad de moles. Tenemos que conocer entonces lo que es un mol. Un mol es igual a un peso molecular. O sea, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es un mol de CH4, tengo que saber cuánto sería en gramos su peso molecular. ¿De dónde voy a sacar el peso molecular? De los pesos atómicos
de cada uno de los componentes que tiene el CH4. Bueno, en este caso tenemos el peso atómico para el hidrógeno y el peso atómico para el carbono. Vamos a ver en la tabla periódica que el hidrógeno, por cada hidrógeno, tengo 1 gramo. Pero como acá la fórmula dice 4, lo multiplico por 4, entonces tengo 4 gramos. Que es, digamos, lo que aporta el hidrógeno. Para el carbono tenemos 12 gramos. Multiplicamos por 1, porque solamente tenemos un carbono. Entonces, este sería 12 gramos. Cuando sumo, me da 16 gramos de peso molecular. Esos 16 van acá, entonces establezco esta relación. Un mol de metano equivalen a 16 gramos, que es el peso molecular del metano. ¿Se entiende? Cuando uno habla de esta palabra mol, está refiriéndose a la cantidad en gramos que pesa este compuesto. Entonces, partiendo de esa relación, vamos a colocar abajo cuántas serían las cantidades. Vamos a borrar acá y vamos a ver las cantidades. Como acá no tengo un número de coeficientes, se sobreentiende que hay un 1 acá. Entonces yo acá tengo un mol para el metano, que serían, como sacamos acá, 16 gramos. Acá aparece un 2 para el oxígeno. Entonces acá sería 2 moles para el oxígeno. Cada oxígeno está pesando 16. Se lo multiplico por 2, sería 32, ¿no es cierto? 32 gramos. Seguimos con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, como acá también es una relación de 1, sería un mol para el dióxido de carbono. Y acá tendría los 16 por cada... los 16 por cada oxígeno tendría 32 y los 12 me van a sumar 44. 44 gramos. Y bueno, no le vamos a colocar lo del agua porque no nos va a hacer falta en lo que pueda aportar el agua. Porque, como dijimos, los datos están establecidos para estos 3 compuestos nada más. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer para obtener el reactivo limitante y el reactivo en exceso? Bien, uno de los métodos que vamos a utilizar acá, que en el apunte yo les estoy colocando los 2 métodos a utilizar, vamos a seguir uno de ellos, es calcular los números de moles de los reactivos. ¿Cómo voy a calcular el número de moles de reactivos? Lo voy a calcular de la siguiente manera. Número de moles de reactivos. Entonces tenemos acá 8 gramos que aporta ¿quién? El CH4. Y acá lo vamos a multiplicar por una relación que es la relación del mol y la cantidad en gramos. O sea que acá tengo un mol de CH4 que son 16 gramos de CH4. Entonces, la cantidad en gramos las podemos simplificar como si fuese una operación matemática. Hacemos la división y esto me da 0,5 moles de CH4. 0,5 moles de metano. Lo mismo vamos a hacer, pero con el oxígeno. Entonces vamos a poner acá 48 gramos de oxígeno por... Y acá vamos a ver la relación del oxígeno que hay. Entonces tenemos 2 moles del oxígeno, 32 gramos.
de oxígeno. Los gramos de oxígeno se simplifican y hacemos esa cuenta. Esa cuenta nos va a dar 1,5 moles. Entonces, tenemos que la cantidad en moles sacada desde los datos en gramos para el metano y para el oxígeno es de 0,5 moles de metano y por esta relación sacamos 1,5 moles de oxígeno. Bien, ahora vamos a ir analizando los datos que hemos sacado con los datos que tenemos en la relación de moles que hay en la ecuación inicial. Acá yo tengo que la relación, tengo un mol sobre 2 moles. O sea, tengo un mol de metano que van a reaccionar con 2 moles de oxígeno para que se forme el compuesto dióxido de carbono. Bien, si esta cantidad la reduzco a la mitad, voy a tener 0,5 moles para el metano y 1 mol para el oxígeno. ¿Está bien? Acuérdense que estoy reduciendo a la mitad, entonces estoy siendo equilibrado en ir disminuyendo a la mitad cada uno de los reactivos. Y ahora nos vamos a fijar con la cantidad que tenemos en los datos, ¿sí? Con estos gramos voy a obtener esta cantidad de moles. En 0,5 moles, que es lo que yo tengo acá justamente, de metano, voy a obtener, si se consume todo el oxígeno, 1,5 moles de oxígeno. Pero con 1 mol de oxígeno ya puedo obtener la reacción química. Quiere decir que me van a sobrar 0,5 moles de oxígeno. Porque cuando se consuma todo el metano con 1 mol de oxígeno, y si yo tengo 1,5 de los 48 gramos, es evidente que yo voy a tener 0,5 moles de oxígeno de más. En base a esto, la conclusión que yo saco es que el metano es mi reactivo limitante. Si el metano es el reactivo limitante, entonces el reactivo en exceso va a ser el oxígeno. ¿Está bien? Bien, entonces en base a estos criterios hemos decidido quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Bien, ahora vamos a continuar con los cálculos para saber la masa del dióxido de carbono. Eso lo vamos a ver, porque tengo que borrar, lo vamos a ver en el siguiente video. Vamos a continuar con esta parte. Veo que hemos borrado el texto del problema para no borrar esta parte que es importante, para que ustedes vean cómo hemos detallado y cómo hemos analizado entre los dos reactivos, cuál es el reactivo que limita la reacción química y cuál de ellos va a quedar con un exceso. Decimos entonces que el metano, estos 8 gramos de metano, se van a consumir totalmente. Y de estos 48 gramos de oxígeno, se van a reaccionar parcialmente. ¿Por qué? Porque parte va a reaccionar con el metano y otra parte va a quedar sin reaccionar. Entonces, la masa total va a estar relacionada con estos 8 gramos de metano, porque es el que me limita la reacción química, la formación del dióxido de carbono. Entonces ahora para calcular la masa, vamos a hacer este siguiente cálculo. Vamos a suponer que partiendo desde el problema inicial,
con 16 gramos de metano, 16, voy a obtener ¿cuánto? 44 del dióxido de carbono. Y todos los datos los saco de acá, de la fórmula y de la tabla de valores de los elementos químicos. He sacado los 16 y he sacado los 44. Bien, ahora yo lo que tengo son 8 gramos en la realidad. Yo en mi mesa de trabajo tengo 8 gramos. ¿Sí? Entonces con esos 8 gramos, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono voy a tener? ¿Por qué lo saco con los 8 gramos de metano? Porque hasta acá va a terminar la reacción. Entonces, fue importante hacer el análisis de quién es el reactivo limitante, porque ahora voy a saber bien con quién de ellos tengo que confrontar para resolver este problema. Esto se traduce en una regla de 3 simple, donde X va a ser igual a los 8 gramos del metano por los 44 gramos del dióxido de carbono sobre los 16 gramos del metano, ¿no? Estos gramos de metano se van a ir y toda esta cuenta vamos a obtener 22 gramos. 22 gramos de CO2. Este sería el resultado de lo que a mí me piden. ¿Sí? Una vez que yo tengo quién es mi reactivo limitante, entonces ahora ya es más fácil deducir con quién de las dos cantidades en gramos tengo que hacer la regla de 3. Si lo hiciese con el oxígeno, me saldría un número totalmente alto y ese no sería la respuesta. ¿Por qué? Porque el exceso va a estar en el oxígeno y el que se va a consumir totalmente es el metano. ¿Sí? Y ahora le voy a hacer una pregunta adicional para cerrar un poquito este video. Le voy a pedir, ¿qué cantidad del oxígeno se ha consumido para obtener estos 22 gramos de dióxido de carbono? Entonces vamos a partir de la relación que tengo acá. ¿Sí? O sea que con 64 gramos, ¿sí?, de oxígeno, voy a tener 44 gramos de dióxido de carbono. Esa es la relación que tengo acá. Como esto está relacionado a 2 moles, cuando yo lo simplifique, en realidad esto también lo voy a simplificar a 32. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque lo voy a relacionar a 1 mol nada más. ¿Está? Entonces, vamos a replantear esta regla de 3 con 32. 32 gramos de oxígeno me van a dar 44 de anhídrido carbónico. En mi mesa de trabajo tengo 48. Pero no voy a poner 48 acá, sino que voy a ver, cuando yo forme 22 gramos del dióxido de carbono, ¿cuántos gramos de oxígeno se van a aportar para dar estos 22? Acá entonces vamos a hacer una regla de 3. Esa regla de 3 la vamos a ir copiando por acá. Y la regla de 3 que vamos a tener va a ser X igual 32 gramos del oxígeno por 22 gramos del dióxido de carbono sobre 44 gramos del dióxido de carbono. Entonces, eliminamos los dióxidos de carbono, me va a quedar todo en gramos
de oxígeno. Cuando hacemos entonces esta cuenta, nos va a dar 16 gramos de oxígeno. Si a mí me preguntan, ¿qué cantidad de oxígeno reaccionó con los 8 gramos de metano? Acá estaría la respuesta. Solo 16 gramos de oxígeno. Pero como yo acá tengo 48 gramos de oxígeno, entonces hago esta diferencia. 48 gramos de oxígeno menos 16 gramos de oxígeno me va a dar 32 gramos de oxígeno. Entonces, ese sería el exceso. ¿Qué quiere decir el exceso? Es 32 gramos que no se consumieron. Que cuando terminó la reacción química, yo voy a recuperar esos 32 gramos de oxígeno. ¿Por qué? Porque no reaccionaron y están ahí, sin reaccionar. Y estos son los gramos de oxígeno que reaccionan. ¿Se entiende? Los 16 gramos de oxígeno reaccionan con los 8 gramos de metano y me van a dar los 22 gramos del dióxido de carbono. Los 32 gramos de oxígeno es el exceso que me queda de los 48 gramos de oxígeno, que es el reactivo en exceso. Bueno, todos estos videos los voy a subir a la plataforma y con la lectura, la teoría, más esta clase de reactivo limitante y en exceso y los demás videos, espero que entiendan un poquito todo lo que es la química. Bueno, espero que les haya servido este video. He tratado de ser lo más didáctico posible para que me puedan entender. Por ahí seguramente que hay cosas que hemos obviado de la química porque es muy amplia, pero bueno, le queremos dar por lo menos un pantallazo, un principio de lo que se puede hacer con la química. Y bueno, a través de la cursada, en los diferentes años, cuando vean un poquito estos temas, vamos a recurrir un poco a lo que hemos visto ciencias exactas. Así que, bueno, que tengan mucha suerte y nos vemos hasta la próxima.